Bienvenidos a este video. Nosotros somos el equipo de Lázaro Cárdenas y este es nuestro trabajo final de reportaje de macroeconomía de la Unidad 2. Mi equipo está conformado por Canarios Marlene, Celio Eros, Saint Joseph, León Yajana y Martín Francisco. Desde el 2021 hasta la fecha, tanto el gobierno federal como el estatal de Quintana Roo han implementado diversas políticas fiscales y proyectos de obra pública que, aunque no todos se han enfocado exclusivamente en el sector turístico, han tenido un impacto significativo en la infraestructura y economía de la región. A continuación, les vamos a presentar algunas de las inversiones y proyectos realizados por cada nivel de gobierno desde el año 2021 hasta el año 2024. Comenzando con el año 2021, el paquete económico para el ejercicio fiscal dio prioridad a 3 objetivos. Como primer objetivo fue preservar la salud, las vidas y el bienestar de la población, particularmente de los grupos más vulnerables durante el mayor reto sanitario y económico global visto en 100 años. Número 2. Promover una reactivación rápida y sostenida del empleo y de la economía. Y 3. Continuar reduciendo la desigualdad, sentando las bases para un desarrollo más equilibrado y sostenido en un largo plazo. Para ello, la política hacendaria se enfocó en 4 líneas de acción. La primera fue la conducción responsable de las finanzas públicas y el uso mensurado del endeudamiento. 2. El fortalecimiento permanente de las fuentes de ingresos del sector público. 3. La honestidad y la eficiencia en el ejercicio del gasto público, así como su focalización al bienestar social. Y por último tenemos la profundización del tema del sistema financiero, en especial para aquellos que actualmente no tienen acceso a uno. Primeramente estaremos hablando sobre las inversiones y proyectos federales del año 2021 al 2024. Primero tenemos el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el sector turismo. En esta, el gobierno federal destinó 2.500 millones de pesos para la reactivación económica del sector turístico en 10 entidades federativas, incluyendo Quintana Roo. Como impacto en el empleo, se otorgaron 14,000 becas a jóvenes aprendices en los municipios de Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad, con el objetivo de capacitarlos en el sector turístico y facilitar su inserción laboral. En el año 2022 hubo una inversión acumulada en el Tren Maya del 2019 al 2022. El gobierno federal invirtió 207,277 millones de pesos en el proyecto del Tren Maya, que abarca 1,525 kilómetros de vía férrea y beneficia a 5 estados, incluyendo el de Quintana Roo. Para el año 2023 tenemos inversión en aeropuertos y servicios auxiliares. Se destinaron 293 millones de pesos para la modernización de la infraestructura del sistema de almacenamiento de la estación de combustibles en Cancún. El impacto en la productividad refiere a la modernización de esta infraestructura, mejorando la eficiencia en el suministro de combustibles, beneficiando así al sector turístico y al transporte aéreo en la región. Vamos a pasar a las inversiones y proyectos estatales del año 2021. Para esto tenemos una inversión total de obra pública con un monto invertido de parte del gobierno del estado de Quintana Roo con más de 1,600 millones de pesos en diversos proyectos de obra pública. Entre los sectores beneficiados se encuentran el desarrollo urbano, seguridad pública, salud, agua potable, comunicaciones, desarrollo social, educación, electrificación, entre otros. Como proyectos destacados podemos mencionar la construcción del Parque de la Equidad de Benito Juárez, con aproximadamente una inversión de 199 millones de pesos. Como segundo tenemos el mejoramiento del malecón de Chetumal en Otompe Blanco, alrededor de una inversión de 139 millones de pesos. Para el año 2022 tenemos proyectos de inversión pública con un monto aprobado de 930,467,150,27 pesos para 252 proyectos en 14 sectores. Entre los proyectos destacados tenemos la rehabilitación del carril izquierdo de la Avenida Universidad en Chetumal con un aproximado de 21.4 millones de pesos invertidos. Como segundo, tenemos la construcción de 19 calles en la localidad de Chumpón, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, con una inversión superior a los 20.8 millones de pesos. Para el año 2023 tenemos proyectos de inversión pública con un monto aprobado de 1,214,997,246 pesos con 98 centavos, representando un incremento de 284,530,096 pesos en comparación con el año 2022.
Entre los proyectos destacados tenemos la sustitución del colector de aguas residuales Rafael Emelgar en Cozumel, con una inversión aproximada de 62.8 millones de pesos. La sectorización y sustitución de tuberías en la red de distribución de agua potable de Bacalar, con un aproximado de 23.4 millones de inversión. Por último, para el año 2024 tenemos proyectos de inversión pública con un monto aprobado de más de 1.508 millones de pesos para 239 proyectos, superando por casi 300 millones del recurso autorizado en el año 2023. Entre los proyectos destacados de este año está la construcción y amplificación de la Fiscalía de Distrito Norte en Cancún, con una inversión de 144 millones de pesos. Después tenemos la ampliación de la capacidad de la planta de tratamientos de aguas residuales de San Miguelito con una inversión aproximada de 105.485.088 pesos. Como bien sabemos, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto devastador en la economía global, afectando especialmente al sector turístico en México y de manera particular a destinos como Quintana Roo. A partir de 2021, se implementaron diversos programas de transferencia para contrarrestar la crisis y así fomentar la reactivación del turismo en la región. Tal es el caso de programas como Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Este programa, que ya existía antes de la pandemia, según informes en las páginas del Gobierno de México, se continuó brindando apoyo a los adultos mayores en Quintana Roo. En julio de 2020, debido a la emergencia sanitaria, se adelantaron pagos correspondientes a 4 meses, entregando 5.240 pesos a cada beneficiario para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Asimismo, hablemos de las becas para el bienestar Benito Juárez. Estas, dirigidas a estudiantes de educación básica y media superior. Estas becas mantuvieron su operación durante la pandemia. En Quintana Roo, la Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior benefició a 59.596 estudiantes, mientras que la Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica apoyó a 54.425 estudiantes. Como estrategias de reactivación económica y del turismo, podemos destacar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En Quintana Roo se implementó una estrategia de reactivación económica del sector turístico mediante este programa. Se destinaron 14.000 becas para aprendices en los municipios de Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad, con una inversión total de 2.500 millones de pesos que abarcó varias entidades federativas. Esto, según informes del Gobierno de México en un comunicado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, citando así la siguiente frase: así reactivaremos la economía, con transferencias directas para fomentar el consumo local. De igual forma, la pandemia de COVID-19 impactó significativamente el empleo en México, especialmente en sectores como el turismo en Quintana Roo. Para mitigar estos efectos, el gobierno implementó y reforzó diversos programas de empleo temporal y apoyo laboral. Como parte de esto, tenemos al Programa de Apoyo al Empleo, PAE, operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional del Empleo. El PAE ofrece servicios de vinculación laboral y apoyos económicos para la capacitación y el autoempleo. Durante la pandemia, el programa adaptó sus servicios para atender a las personas afectadas por la crisis económica, facilitando así su reincorporación al mercado laboral. Asimismo, destaca el programa de trabajadores agrícolas temporales. Este programa bilateral permite que trabajadores agrícolas mexicanos laboren temporalmente en Canadá. En 2022 se proyectó que 26.000 jornaleros participarían en este programa, brindando así oportunidades de empleo en el extranjero y contribuyendo a la economía de sus comunidades de origen. A nivel estatal, el gobierno de Quintana Roo implementó diversas acciones para fomentar el empleo y la recuperación económica, aunque no se identificaron programas específicos de empleo temporal en las fuentes consultadas. El Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 destaca la importancia de generar oportunidades laborales y mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses. Cambios en los impuestos. Desde el inicio de la pandemia en 2020, México ha implementado diversas medidas fiscales.
para mitigar los efectos económicos y promover la recuperación tras la pandemia. En 2021, la pandemia por COVID-19 forzó a los gobiernos a elevar el gasto en áreas prioritarias, a extender prórrogas en pagos fiscales, a facilitar subvenciones entre los más desfavorecidos y en algunos casos modificar impuestos, primero para hacer frente a la crisis sanitaria. En 2022, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se caracterizó por una política de austeridad y un enfoque en el combate a la evasión fiscal. En lugar de implementar una reforma fiscal integral, se fortaleció la fiscalización, especialmente en el rubro de grandes contribuyentes, para aumentar la recaudación sin incrementar las tasas impositivas. En 2025, en enero, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, actualizó el valor de la UMA, incrementándola en un 4.21% respecto al año anterior. Este ajuste impacta en el cálculo de multas e impuestos en otras obligaciones legales. En cuanto a los cambios en el estado de Quintana Roo, durante 2020 se implementó estímulos fiscales para apoyar a los contribuyentes afectados por la pandemia. Por ejemplo, se ofreció un descuento del 50% en impuestos sobre la tenencia o uso vehicular en junio de 2020 y un 40% de descuento entre julio y diciembre de 2020 para aquellos que no estaban al corriente con sus pagos. En abril de 2021 se introdujo un nuevo impuesto de 225 pesos, aproximadamente $11, para los turistas que visitaran el estado, con el fin de aumentar los ingresos estatales en un contexto de creciente demanda turística tras las restricciones por la pandemia. Para el 2023 se incrementó la tasa de impuestos sobre la nómina del 3% al 5%, con el objetivo de contrarrestar el impacto negativo en las finanzas públicas derivado de la pandemia y fortalecer la recaudación estatal. Ahora hablaré de la política monetaria implementada por el Banco de México a partir de 2021. Desde 2021, el Banco de México ha implementado diversas medidas de política monetaria para enfrentar los desafíos económicos derivados de la pandemia de COVID-19, con efectos indirectos en sectores clave como el turismo. La tasa de interés de referencia. En respuesta a las condiciones económicas, el Banco de México ajustó su tasa de interés interbancario a un día durante 2020. La tasa se redujo en 300 puntos base, situándola en 4.25% en septiembre de ese año. Posteriormente, en febrero de este año 2025, se realizó un recorte adicional de 50 puntos bases, estableciendo la tasa en 9.5. Estas reducciones buscan estimular la actividad económica. Operaciones de mercado abierto. El Banco de México ha llevado a cabo operaciones de mercado abierto para regular la liquidez en el sistema financiero. Estas operaciones incluyen la compra y venta de valores gubernamentales con el objetivo de influir en las tasas de interés y controlar la inflación. Si bien estas acciones no se enfocan directamente en el turismo, contribuyen a mantener un entorno económico que establece que puede beneficiar al sector. Encaje legal bancario. El encaje legal bancario se refiere al porcentaje de los depósitos que las instituciones financieras deben de mantener como reservas obligatorias. En este caso, el Banco de México no impone un encaje legal obligatorio. En su lugar, utiliza otros instrumentos como las operaciones de mercado abierto y la tasa de interés de referencia para influir en la liquidez y el crédito de la economía. Por último, el impacto en el turismo. Aunque las medidas de política monetaria implementadas por el Banco de México no están dirigidas específicamente al sector turístico, sus efectos en la economía en general pueden tener repercusiones en dicho sector. Un claro ejemplo de reducción de tasas de interés que puede facilitar el acceso al crédito para empresas turísticas y consumidores, incentivando la inversión en infraestructura y el gasto en servicios turísticos. La tasa de descuento emitida por el Banco de México. Desde el 2021, el Banco de México ha implementado una política monetaria enfocada en mantener la estabilidad de precios y controlar la inflación. Esto se ha logrado principalmente a través de ajustes en la tasa de interés objetivo, conocida como la tasa de interés interbancaria a un día. En 2021, el Banco de México redujo la tasa de interés a 4.25% en septiembre del 2020 y la mantuvo en ese nivel durante inicios del 2021. Sin embargo, debido a presiones inflacionarias, comenzó a incrementarla cerrando el 2021 en 5.5%. En 2022, continuaron los incrementos en la tasa de interés alcanzando 10.3% al cierre del año. En 2023, la tasa se elevó a 11.25%, el nivel más alto registrado en la década.
En 2024, a partir de septiembre, el Banco de México inició una serie de recortes reduciendo la tasa a 10%. En 2025, en febrero, se anticipa un nuevo recorte de 50 puntos base, situando la tasa en 5%. Porcentaje de encaje legal emitido por el Banco de México. El encaje legal es un instrumento de política monetaria que obliga a las instituciones financieras a mantener un porcentaje de sus depósitos como reserva en el Banco Central con el objetivo de regular la liquidez y el crédito en la economía. Así, entre otras medidas, se redujo la tasa de encaje legal mínimo de 5% a 4%, se disminuyó el requerimiento mínimo de cuenta corriente del 1% a 0.75% y se suspendieron hasta el 2021 los requerimientos de reservas adicionales aplicables al crédito en moneda extranjera. Sin embargo, en las últimas décadas, el Banco de México ha dejado de emplear el encaje legal como instrumento principal de política monetaria. En su lugar, ha adoptado herramientas más flexibles y eficaces como la tasa de interés objetivo y las operaciones de mercado abierto para influir en las condiciones monetarias y crediticias del país. Estas herramientas permiten al Banco de México ajustar la oferta monetaria y controlar la inflación de manera más precisa y acorde con las condiciones económicas actuales. Por lo tanto, actualmente no existe un porcentaje de encaje legal obligatorio que las instituciones bancarias en México deban mantener en el Banco de México. Las políticas monetarias modernas del país se enfocan en otros mecanismos para garantizar la estabilidad financiera y el control de la inflación. Durante la pandemia del COVID-19, Quintana Roo enfrentó una crisis económica sin precedentes. La caída en la actividad turística, que es la columna vertebral de la economía estatal, fue dramática. Para enfrentar esta situación, el gobierno del estado de Quintana Roo emitió bonos por un monto de 1.500 millones de pesos mexicanos en marzo del 2020, con el objetivo de financiar proyectos de infraestructura y apoyar a las empresas afectadas por la pandemia. Además, el Banco de México, Banxico, realizó una operación de mercado abierto en abril de 2020, comprando bonos del gobierno del estado de Quintana Roo por un monto de 500 millones de pesos mexicanos. En mayo del 2020, el gobierno del estado de Quintana Roo lanzó programas de apoyo a las empresas afectadas por la pandemia, que incluyó la entrega de créditos y subsidios. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la economía de Quintana Roo sufrió un gran impacto. La caída en la actividad económica estatal fue del 25% en apenas 5 meses, y la pobreza extrema aumentó de 69,000 a casi 200,000 personas entre 2018 y 2020. En 2021 se creó el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en Turismo, 2.500 millones de pesos para capacitar a jóvenes en el sector turístico. También la tasa de intereses de Banxico inicia en el 4.25% y cierra en 5.5% debido a presiones inflacionarias. En 2022, la política monetaria Banxico sigue aumentando la tasa de intereses, cerrando el año en 10.3%. En 2023, la tasa de interés en Banxico llega a 11.25%, el nivel más alto en una década. En 2024, la reducción de las tasas de intereses Banxico baja a tasa de 10% en diciembre. En 2025, la nueva reducción de la tasa de intereses en febrero Banxico la reduce a 9.5% para incentivar el crecimiento económico. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si encontraste valor en este contenido, no dudes en compartirlo. Eso fue todo. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte. Chao.